Bueno, vamos a empezar la segunda sesión de esta mañana bajo el título Plataformas, Autoridad Digital y Concentración de Poder en las Democracias Contemporáneas, que era otra de las cuestiones importantes que anunciábamos en el día de ayer y que también sobre ella algo nos apuntó el profesor Angelo Anzalone cuando habló del concepto de poder, qué tipo de poder, junto al concepto de obediencia. Y sobre esta cuestión, pues, tenemos el placer y el honor de contar con la presencia del profesor Miguel Agudo y la profesora María Dolores Montero, ambos profesores de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Miguel Agudo es catedrático de Derecho Constitucional en nuestra universidad. Actualmente dirige el Máster Oficial Interuniversitario en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Andalucía, así como la Cátedra 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía de la Universidad de Córdoba. Coordina varias áreas de acreditación en la Agencia Evaluadora de Acreditación de la Junta. Ha sido vicerrector de Planificación Estratégica, Evaluación y Responsabilidad Social en la Universidad Internacional de Andalucía, defensor universitario en la Universidad de Córdoba y decano de nuestra Facultad de Derecho, además de otros cargos. Ha sido investigador responsable en el Centro de Estudios Andaluces y dentro del área constitucional pues son multitud los trabajos que ha publicado en su ya larga trayectoria. El currículum es bastante extenso, pero por amistad me lo recorto un poquito. En cuanto a María Dolores Montero Caro, es profesora de Derecho Constitucional también en nuestra facultad, doctora en Derecho con una tesis que versó sobre el encaje constitucional del modelo de gobierno abierto, Open Government, que obtuvo un importante galardón, el premio Participa de la Universidad de Zaragoza. Es autora de varias monografías sobre esta cuestión y de varios artículos y ha recibido también otros premios de nuestra universidad y de otras instituciones por su labor en el análisis, el estudio de esa materia. Participa y ha participado en proyectos de investigación muy destacados. A ambos les doy las gracias por haber aceptado la invitación. Un poco más a Miguel Agudo, porque lo pillé a traición para que pudiera sustituir a uno de los ponentes, Paulo Gerbaudo, que no ha podido asistir. Les dejo con ellos para que expongan sus planteamientos sobre la cuestión propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por la invitación a este congreso. También quiero trasladar mi agradecimiento al profesor Daniel Inerarity, que además lo voy a mencionar porque sí que es verdad que para esta intervención y otras muchas intervenciones y estudios que he hecho a lo largo de mi vida académica, lo tengo bastante presente su estudio y también, aunque sea profesora de Derecho Constitucional, de otros profesores que se dedican, que al final todo está bastante relacionado a la filosofía política. También tengo que decir que para mí, bueno, estar aquí, esta es mi casa, la Universidad de Córdoba, me siento en casa, además en este edificio que es tan bonito, que me gusta mucho siempre que puedo acudir aquí a algún acto. Y quiero también, bueno, decir que Miguel Agudo es mi maestro, como se dice en el mundo académico, mi director de tesis doctoral y, bueno, perdón, Miguel, por si cometo algún error, pero ya mi tesis está evaluada y, bueno, pues me voy a tomar un poco la libertad de que hablaré y luego si él tiene que apostillar algo, pues para eso estamos aquí los dos. Bueno, el título de esta mesa, en la que vamos a intervenir tanto el profesor Agudo como yo, se llama Plataforma, Autoridad Digital y Concentración de Poder en las Democracias Contemporáneas. Vale, aquí se puede hablar de muchísimas cosas y, por supuesto, yo lo voy a hacer desde el punto de vista, como soy profesora de Derecho Constitucional, imagino que Miguel hará lo propio, desde el punto de vista constitucional
de los derechos fundamentales y de cómo todo este universo que ya en las sesiones que me han precedido os lo han ido diciendo, cómo todo este universo digital está cambiando simplemente la forma de entender las democracias actuales, ¿vale? Bueno, también os digo que es una suerte que en este congreso se está abordando este tema desde distintas perspectivas, desde un punto de vista transversal, desde la filosofía del derecho, desde la sociología, desde del ámbito político, del ámbito constitucional, que vaya a ver que está también muy relacionado con el ámbito político, porque al final todo lo digital afecta absolutamente a todos los aspectos de la vida, ¿vale? También, por supuesto, a todo lo que es ingeniería, temas de ingeniería de datos, etcétera. Como he adelantado, podemos, desde la irrupción del ámbito digital, que claro, podemos decir, bueno, ¿y cuándo comienza el ámbito digital? Bueno, dependiendo de cuándo queramos comenzar a hablar de lo digital como un nuevo fenómeno, desde la aparición de la irrupción de Internet, finales de los 90, primeros de los 2000, desde la consolidación y la expansión generalizada del uso de Internet, que podríamos decir finales de la primera década de los 2000 o de la segunda, o ya lo que sería una nueva ola a la que estamos asistiendo, sobre todo desde el año 2023, podría decir, que es ya todo el tema de la inteligencia artificial, que me consta que se ha hablado ya bastante en este congreso y que incluso en la siguiente sesión se volverá a hablar. Bueno, teniendo en cuenta el público que me encuentro, que la mayoría sois personas bastante jóvenes y por lo tanto sois nativos digitales, ¿vale? Vais a entender la importancia de que prácticamente, lo vimos por ejemplo con el apagón, sin esto nos cuesta ya mucho comunicarnos y sobre todo informarnos. ¿Y eso qué significa para el fenómeno democrático? Muchísimo. Está cambiando el ecosistema, podríamos decir, del poder. Entendiendo poder como soberanía, el poder que casi siempre se identificaba al Estado, que esto lo habré estudiado. El Estado pues tiene sus tres patas, territorio, pueblo, poder. Pues ese poder que siempre estaba identificado con el Estado, ¿qué ocurre cuando ahora el poder está en el ámbito digital y además la mayoría de las veces lo concentra empresas, instituciones que no son públicas, sino que son empresas y con la consecuencia que eso tiene, de que al final una empresa pues persigue, como es lícito, una maximización de un beneficio económico, ¿vale? Entonces nos encontramos ante ese nuevo paradigma. Se transforma el espacio público. Por mucho que tengamos Estado, en el caso de España, comunidad autónoma, luego el tema local, es verdad que el espacio digital no tiene fronteras. Podemos ver a tiempo real lo que ocurre en la otra punta del mundo, informarnos, ahora lo estamos viendo con todo el conflicto de Oriente Medio, informarnos prácticamente a tiempo real de lo que pase en la otra punta del mundo y además tomarlo como si fuese algo propio, porque lógicamente afecta también a nuestro país, pero eso no existía hace no tantos años, aunque os parezca mucho, hace a lo mejor 40 años, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta para reconfigurar el concepto que tenemos de las democracias contemporáneas. Veréis algunas fotografías que os sonarán, además intento que sea lo más actualizado posible. ¿Esto tiene algún tipo de impacto en la calidad de la democrática? Este auge de la digitalización, y más que de la digitalización, del poder que ejercen muchas plataformas, que no hace falta que diga nombres, más o menos os vendrá a toda la cabeza. ¿Tiene algún tipo de impacto en la calidad de las democracias que no se limite a estos poderes? Y luego veremos, ¿se debe limitar a estos poderes? ¿Estaríamos entrando dentro de la libertad de empresa o de la libertad de expresión? Aquí veremos que hay diferentes derechos, además fundamentales, que pueden entrar en juego, ¿vale? Por supuesto, a nadie cabe duda de que ha habido momentos específicos, y sobre todo en los últimos años, y ya estamos empezando a verlos también con el auge de la inteligencia artificial y lo que queda, de cómo esto impacta en la calidad democrática. ¿Por qué? Bueno, ahora veremos algunos ejemplos. La famosa deepfake, ¿vale? Una noticia que a lo mejor la mayoría de las personas que estéis aquí por vuestra juventud podéis diferenciar claramente, o que cada vez menos cuesta más trabajo, si es algo falso o no es falso. Es decir, si una persona, si ponemos ahora mismo a un líder político diciendo con su propia voz y su imagen quiero atacar a determinado gobierno,
a lo mejor vosotros decís, esto es mentira, esto es inteligencia artificial y eso no lo ha dicho él. Pero hay mucha gente a la que le cuesta muchísimo, y cada vez nos va a costar más a todos, determinar si eso es real o no es real. Y esto, seguro, vamos, no nos cabe duda que sí que está suponiendo un peligro para la calidad de la democracia. Porque al final esto perjudica en la opinión pública, que al final la opinión pública es la que votará o no votará o apoyará a un líder o a otro líder, y el mensaje ya puede estar desvirtuado y no es real. Como he adelantado antes, estaremos en un momento donde cuando yo aprendí, además de la mano de Miguel, Derecho Constitucional 1, me decían que el Estado se componía de 3 patas: territorio, pueblo y poder. Para que exista un Estado tiene que haber un territorio, tiene que haber un pueblo, es decir, unos ciudadanos, y un poder. ¿Qué ocurre hoy con estas 3 formas de Estado? Pues que se está produciendo lo que se conoce como un desplazamiento de ese poder. ¿Por qué? Pasamos del poder público de toda la vida, de las instituciones públicas, que estudiamos también en clase, de las instituciones del Estado, pues son estas: un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, son poderes públicos, pero ahora nos encontramos que están ejerciendo a veces incluso mucho más poder que los propios poderes públicos, los poderes que ejerce esa autoridad digital, ¿vale? Y que reconfigura, no nos cabe duda, que nos reconfigura pues nuestra propia toma de decisiones. Muchas veces, y cada vez más, y los propios políticos lo saben, y cada vez tienen más asesores dedicados a ello, que el mensaje político ya no se dice desde el escaño o desde incluso los medios de comunicación tradicionales. Se dice, pero no llega de la misma forma que si ahora cogemos cada uno de nosotros nuestro teléfono, y en ese teléfono, sobre todo en redes sociales, aparece muchísima información, además hecha de un punto de vista pues más sentimental, que provoque los sentimientos que además los refuerce los que ya tengo, para pues votar a un determinado partido y además enemistarme aún más con el contrario, con el que no piensa como yo. Y además el debate público, dentro del espacio digital, vamos a ver que la mayoría de las situaciones, ese debate se está limitando, porque como al final es una empresa privada y lo que quiere es el máximo beneficio ¿qué es? Que nosotros estemos el máximo tiempo conectados a las redes sociales. Esto está totalmente estudiado, hay psicólogos que se dedican a estudiar el tema de las redes sociales, y vosotros seguramente yo misma, cuando estamos en Instagram, TikTok todavía más, creo, el famoso scroll infinito. Vemos un vídeo, otro muy rápido, y no nos acordamos del vídeo que hemos visto hace 10 segundos. Eso está estudiado, porque es un poco como el mecanismo de una máquina tragaperras. Lo que quiere es que estemos y pasemos el mayor tiempo del mundo ahí. Y la información que nos da es la que nos gusta. Y la que nos gusta puede ser de ver un vídeo de gatitos, que hace mucha gracia, a ver un vídeo de un partido político o de un líder de un partido lanzando un mensaje. Y luego, como ha visto que he visto el vídeo entero, me lanza otro, y ejerce un poder de polarización impresionante, porque solo me va a salir esa versión de la realidad. Es muy raro que si la red social detecta que a mí me gusta ese mensaje, me vayan a poner el mensaje del contrario para que yo valore, ¿vale? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, porque, por supuesto, afecta al debate público y a la calidad democrática. Luego también hemos pasado de un poder visible a un poder un poco más invisible, aunque ya las normas se están intentando adaptar a esto. Me explico. Poder visible. Poder visible es que, bueno, se supone que nuestros poderes públicos tienen que rendir cuentas, tienen que basarse en el principio de transparencia, se tiene que saber, de hecho, incluso los propios políticos, los diputados, los senadores, tienen que hacer una declaración de bienes, ¿no? Es una forma para que veáis esa transparencia que se presupone del poder público. ¿Qué ocurre con el poder digital? Pues que hay muchas cosas que son muy opacas, que no sabemos realmente cómo funciona. Para empezar, los propios algoritmos que hace que a ti te salga una información, a ti te salga otra y a ti otra, para un poco dirigir tu toma de decisiones.
¿Por qué estoy diciendo que la norma, pues como siempre el derecho va por detrás de la sociedad, y más en estos temas que son digitales y es todavía más rápido el avance, ¿no? Ahora hay un debate, incluso me consta que alguna comunidad autónoma ya lo ha incorporado, que a favor de hacer públicos los algoritmos, hacerlos transparentes. Es decir, vale, si a mí me ofrece esta información por mi algoritmo, explícame por qué. ¿Por qué a mí me está saliendo esto y a otra persona le está saliendo esto? Y esto que lo digo para ver información en redes sociales, se puede ver en otras cosas con más consecuencias, como puede ser porque a mí Hacienda ha dicho que a mí me tiene que investigar y a mi compañero de al lado no, por un algoritmo. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué a mí me investiga esta persona. No, tengo derecho a saberlo. Pues eso se está ahora fomentando. La transparencia también de este poder un poco más invisible, que lo podremos encontrar con hacer transparentes los algoritmos. Y luego el ámbito del territorio, de esa soberanía territorial, pues es una soberanía funcional, ya lo he adelantado antes. El poder que ejerce todo el universo digital no se puede ceñir a un territorio en concreto, ¿vale? Hay estados en los que sí, que se limita el uso de Internet, ¿vale? Pero no precisamente son estados democráticos, pero actualmente nosotros podemos acceder a Internet y a cualquier red social y aquí imperan diferentes ordenamientos jurídicos, ¿vale? Que ahora también veremos la diferencia, no me voy a adelantar. Bueno, como constitucionalista tengo que hacer alusión a la Constitución y en concreto a ese artículo primero, el 1.2, que habla de la soberanía y nos dice que en España la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿vale? Ya tenemos el poder pueblo, poder, que emana de los poderes del Estado. Claro, y aquí volvemos a lo mismo. Entonces, si hay un poder, que es el poder digital, ¿dónde se encontraría, por poner un ejemplo, en el caso de España? Bueno, aquí también hay un debate que es el considerar o no, aquí he puesto algún ejemplo, Google, Amazon, todas las plataformas que tiene Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram y X, antes Twitter, son infraestructuras esenciales. Entendiendo infraestructuras esenciales, pues por ejemplo, el transporte público, sabemos todos que es una infraestructura esencial, ¿vale? La red eléctrica son infraestructuras esenciales que de hecho están mucho más protegidas en caso pues, de que hubiese algún tipo de problema de seguridad para el país. ¿Las infraestructuras esenciales son también Google, Amazon y las redes sociales? Bueno, en principio podríamos pensar que no es tan esencial como que haya transporte o red eléctrica. Pero en el ámbito, por ejemplo, comunicativo, a ver, voy a poner ejemplo que todos hemos vivido hace poco, cuando el apagón, es importante que estemos informados, ¿no? Y entonces siempre hay un canal, un medio de comunicación público, porque se considera que la comunicación, la información, que es también un derecho fundamental, tiene que haber siempre un tipo de información. Pero claro, nos encontramos en un momento en el que yo, si seguramente os preguntase, la información que consumís, la mayoría, ya no la hacéis por los medios tradicionales, de radio, televisión. Hay gente que sí, pero muchos ya no. Y la forma que tienen de informarse es a través de estas redes sociales. Bueno, con todas las consecuencias que eso pueda tener. Entonces, ¿son infraestructuras esenciales? No, pero sí tienen elementos que podrían asemejarlas, ¿vale? ¿Por qué? Google no es el único motor de búsqueda que existe en el mundo, pero es prácticamente el que usamos todo el mundo. Es la entrada al conocimiento cuando tenemos alguna duda, aunque bueno, yo creo que ya lo está desplazando ChatGPT, pero cuando tenemos cualquier consulta, vamos directamente a Google o ahora a ChatGPT. Entonces es la entrada al conocimiento. Las redes sociales, ahí está el mayor debate público, sobre todo en X, antes Twitter, ¿vale? Y luego todo lo que son los marketplaces, como puede ser Amazon, no quiere decir que yo tenga que comprar todo en Amazon, está claro de que no, pero sí que es una empresa tan potente que tiene el acceso a los sectores económicos más importantes. Hemos visto ejemplos de que esta deriva de las democracias desde el punto de vista de la irrupción de lo digital ha tenido ya algún tipo de consecuencia con respecto a derechos fundamentales. Sí. No sé si se ha hablado aquí ya de esto, no me voy a detener, pero el escándalo de Cambridge Analytica pues, es uno de los más escuchados, ¿vale? Que precisamente aquí lo que se habla es de cómo
el poder digital y el poder de estas grandes plataformas pueden llegar a afectar derechos fundamentales, como puede ser en este caso los datos personales, ¿vale? Los datos personales es un derecho fundamental y, bueno, vosotros sabréis que cuando nosotros accedemos a una determinada plataforma, aceptamos unas condiciones para que puedan hacer, por ejemplo, microtargeting o puedan hacer algún estudio de perfil, etcétera. Acepto unas condiciones que estoy cediendo mis datos. ¿Qué ocurre? Que en la realidad prácticamente nadie cede a esas condiciones, pero si nosotros las damos a aceptar, las estamos aceptando. Y en concreto, en España y en general en toda Europa, sí tenemos un punto de vista jurídicamente más proteccionista de los derechos fundamentales y en concreto de la protección de datos personales. Y Cambridge Analytica pues fue un escándalo que surgió creo que en 2018, pero de un hecho acontecido en 2016, donde se destapó que, en este caso, Facebook estaba utilizando datos personales de la gente que está en Facebook para hacer como perfiles políticos y que incluso se podría llegar a decir que de alguna forma hizo que cambiasen un poco la toma de decisiones en cuanto a las votaciones en Estados Unidos en 2016. Entonces, claro, esto fue un escándalo. De hecho, Mark Zuckerberg se sentó delante de los tribunales a declarar sobre este hecho porque, claro, aquí está afectando dos derechos fundamentales, como hemos dicho, el de la protección de datos personales y otro que es el de participación política, otro derecho fundamental. El de participación política, yo tengo que ser libre de, con la información que yo reciba, pues tomar la decisión de votar a alguien o no votarlo o no votar a nadie, ¿vale? Pero si me están metiendo en la cabeza, me están dirigiendo mi voto sin, a lo mejor con noticias falsas, pues eso sí tiene que estar bastante regulado. Aquí tenéis también algunas noticias que han salido en medios de comunicación, incluso internacionales, relacionados con cómo poderes, en este caso nacionales, cómo puede los poderes nacionales, como puede ser en este caso España, exigir que se cumplan a estas plataformas cuestiones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales. Habréis escuchado seguramente que ahora hay un debate abierto de si prohibir o no el acceso a menores de 16 años a las redes sociales. También habréis escuchado el tema de intentar tener cuidado con la inteligencia artificial porque se han producido desnudos de personas, incluso a veces menores de edad, con todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, estos son debates que están ahora mismo en el aire, ¿vale? Y que vemos cómo hay dos poderes, dos soberanías, que sería la soberanía nacional o incluso la europea, enfrentados a la soberanía digital de este universo digital que estamos hablando. Claro, ¿estos poderes tienen legitimidad democrática? Bueno, si desde el punto de vista tradicional entendemos como legitimidad democrática el que acceden a través de unas elecciones, pues podríamos decir que no, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no pueda tener libertad de empresa y dentro de la libertad de empresa, pues si se dedica al debate público, pues sí que se podría dar. A ver, ¿esto qué? Vale. Transparencia, lo he dicho antes. El tema de los algoritmos, de por qué me llega a mí una determinada información y no otra, por qué Hacienda me quiere investigar a mí y no a mi vecino de enfrente, son cosas que cada vez más se está apostando por una transparencia. Y luego también los límites al poder, ¿vale? Todo poder tiene que tener sus límites, sus limitaciones. Que en el caso de, creo que es la siguiente diapositiva, en el caso de España y en concreto de Europa, tenemos unos límites bastante importantes, al menos se está intentando. Tenemos unas normas más garantistas, como puede ser el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ha hecho como una pirámide de uso de la inteligencia artificial según el riesgo que suponga para los derechos fundamentales, o también tenemos el Reglamento de Protección de Datos, que dice que, bueno, que todo lo que sea tratar con datos personales tiene que haber un consentimiento previo de la persona que sepa para qué fines se van a utilizar, ¿vale? Entonces sí que podemos decir que desde el punto de vista jurídico se están haciendo cosas para garantizar sobre todo los derechos fundamentales. Esto lo voy a pasar un poco para no extenderme mucho más, porque prácticamente ya lo he dicho. Dentro de este riesgo democrático, la erosión de ese pluralismo político que hemos estudiado como un valor superior del ordenamiento jurídico, el debate público, lo que lo
lo que lo enriquece es precisamente que exista un pluralismo político y luego la persona pues tome la decisión que estime oportuna según sus convicciones. Cuando dentro de las redes sociales ese pluralismo disminuye porque todo el rato me están bombardeando con lo que quiero escuchar, bueno, no es ilegal, pero sí que el debate lo empobrece, ¿vale? Porque empobrece ese valor superior del ordenamiento jurídico que es el pluralismo político, porque existe, pero no lo veo, ¿vale? Y entramos en lo que se llama esa burbuja de información. Además, bueno, todos sabéis que si yo ahora digo que estoy pensando en comprarme un coche, seguramente me meto en internet y me van a salir anuncios de coche. Entonces, en todo momento saben lo que me gusta y me lo van a ofrecer, ¿vale? Bueno, también el debate no es tan profundo, no tiene tanta calidad como en otros espacios públicos, el debate que hay en las redes sociales. Yo no sé por qué, pero todo el mundo, cuando sobre todo en Twitter, en X, pues tiene una forma de hablar y de debatir pues bastante agresiva. Eso también yo creo que está bajando la calidad del debate público y por lo tanto de la calidad democrática, y todo esto al final pues, llega a lo que se llama, lo que estamos viendo ahora, que es la polarización, ¿vale? O eres de los míos o eres de los contrarios. Y fomenta esa viralidad y esa desinformación, que ojo, que la desinformación, la famosa fake news, no es algo que está de moda, es algo que hay, la propia estrategia de seguridad en España ya lo tiene puesto como si fuese una de las principales cosas que hay que tener cuidado, porque es un problema de seguridad internacional, por supuesto, y nacional, la desinformación. En cuanto a los modelos regulatorios principales, podemos dividir en tres grandes bloques. El modelo europeo, que ya lo he adelantado, que es más garantista, con estos reglamentos de, ojo, sí, libertad de expresión, libertad de empresa, pero los derechos fundamentales hay que respetarlos, no a cualquier precio. El modelo estadounidense, que es más libre, en el sentido de que se basa más en la libertad de mercado. De hecho, la mayoría de estas grandes empresas tecnológicas son estadounidenses, aunque imperan en todo el mundo. Y luego estaría el modelo chino, pues que sí que tiene un poco más de control estatal, ¿vale? Controla mucho más todo lo que se produce en la red. Por ir terminando, voy a detenerme un poco en lo que sería uno de esos derechos fundamentales, aunque ya he hablado de la protección de datos, otro derecho fundamental que entroncaría con este avance del poder digital, que es la libertad de expresión, que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por supuesto, también en nuestra Constitución. Claro, aquí os pongo algún ejemplo, podría poner muchísimos, pero pongo como los ejemplos que casi a todo el mundo nos suena. ¿Qué rol tienen las plataformas con la libertad de expresión y la censura previa? Por ejemplo, no sé si acordáis que en el año 2021, justo cuando se produjo el asalto al Capitolio, creo que 2 días después, el presidente Donald Trump, el presidente saliente ya, tuiteaba bastante, usaba muchísimo la red Twitter. Los que por entonces llevaban la red Twitter suspendieron la cuenta. Que le quitaron la cuenta a Donald Trump de Twitter para que no, y era todavía el presidente saliente, ¿no? Claro, esto produjo un debate jurídico que era una empresa, porque no deja de ser una empresa, Twitter, una empresa privada puede decidir si te suspende una cuenta, y no solamente a cualquier persona, sino al presidente de Estados Unidos, porque considera que estaba enturbiando el debate público en un momento que se estaba produciendo un asalto y que podía eso tener consecuencias de que la gente todavía pues estuviese más enfadada. Lo hicieron, pero hubo un debate posterior jurídico de una empresa privada puede censurar la libertad de expresión de un presidente, o si por cuestiones de seguridad nacional, porque se estaba produciendo ese asalto al Capitolio y entonces en ese momento los mensajes lanzados eran peligrosos. Lo dejo ahí, ¿vale? También pasó algo parecido cuando la pandemia, YouTube, y me consta que también otras plataformas, pero YouTube, la propia empresa decidió eliminar todo aquello, eso se llama moderación de contenidos, que seguramente lo habréis escuchado, todo aquello, publicidad o gente que se grababa y subía el vídeo a YouTube que pues difundía información falsa en un momento grave de pandemia, de crisis sanitaria mundial, ¿vale? Lo famoso de que es bueno beber lejía, pues todo eso fuera, porque habrá gente que se lo crea y es un peligro para la seguridad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Puede
una plataforma, una empresa privada limitar la libertad de expresión? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí no porque no lo quiera explicar, sino porque son debates que están en el aire. Bueno, existe también más normas en el ámbito que regulan las plataformas digitales, como en el ámbito europeo. Ya he dicho dos, esta sería otra tercera, que es la Ley de Servicios Digitales, que también le exige a las plataformas que operen en Europa, por mucho que la plataforma sea estadounidense, pero si opera en Europa, a eliminar contenidos ilegales, ser transparente, proteger a los menores, publicidad engañosa, todo eso. Y aquí creo que también he puesto otro ejemplo, esto lo voy a pasar, ¿vale?, de cómo ya sé, porque esta ley es reciente, del 24, cómo ya Europa, basándose en esa nueva normativa de la Ley de Servicios Digitales, ya ha pedido a determinadas plataformas, en este caso X, de que tiene que cumplir esa ley, y si no, hay una multa del 6% de su facturación, que son mucho para empresas de este calibre, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí le han pedido ya que modere todo lo que tiene que ver con el contenido falso que pueda haber en la plataforma, y bueno, incluso ha habido respuestas del propio, aquí la tenéis, del propio Elon Musk. Esto fue una carta que le mandaron desde la Comisión Europea diciendo, por favor, modere el contenido, no difunda noticias falsas, desinformación, etcétera, porque si esto se difunde en Europa, está usted vinculado con la Ley de Servicios Digitales. Y Elon Musk le respondió por su propia red social y le dijo, dime exactamente qué es lo que he hecho mal o cuál es el contenido falso del que se me está acusando, ¿vale? Bueno, y para finalizar, porque todo esto ya lo he dicho, aquí tenéis más noticias. A mí siempre me gusta acabar, no quiero extenderme más, me gusta acabar recomendando lecturas que a mí me sirven para, pues, por ejemplo, para dar esta charla y que me parecen bastante interesantes, más o menos tocan todos estos puntos o algunos más que otros, ¿vale? La era del capitalismo de la vigilancia, que es un libro un bestseller en todo este tema, porque introduce el término, que seguramente muchos de mis compañeros ya conocen, de ese capitalismo de vigilancia. Hay incluso un documental en Netflix que está basado en este libro, que es de cómo nosotros, cuando una red social, esto muchas veces se dice, cuando una red social o cuando algo digital es gratis, ponerlo entre comillas, porque si es gratis es porque en realidad sois vosotros el precio que estáis pagando, son vuestros datos. Hoy en día los datos es como el oro, el petróleo, ¿vale? Entonces, no es gratis. Vuestros datos están circulando y eso se llama capitalismo de vigilancia, el término que pone esta autora. Luego, por supuesto, Daniel Innerarity tiene bastantes libros relacionados con el ámbito democrático. Pero yo me acuerdo que este me lo leí un poco después de la pandemia, una teoría de la democracia compleja, que nos habla de cómo cambian los conceptos democráticos hasta ahora vigentes en el siglo XX, en el siglo XXI. Luego también otro filósofo muy leído actualmente, además estos libros son muy cortitos, son lecturas muy fáciles, Byung-Chul Han, No Cosas, que te habla del poder de las cosas que ya no son tan materiales como es todo este universo digital. No lo he puesto aquí, pero también os recomiendo Infocracia, que además da ese concepto de estamos en un periodo de infocracia, relacionándolo con democracia, donde el poder ya lo tiene la información, no tanto el pueblo. Entonces, todo eso son... Luego, si os interesa más desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cómo está perjudicando a la democracia, o también, porque siempre hablamos desde el punto de vista negativo, pero también tiene cosas positivas, os recomiendo el libro Democracia, un análisis en clave constitucional, de un profesor de Derecho Constitucional también, en este caso de Valencia, y pues yo ya que estoy aquí vendo también mi libro, Democracia en Transición, una agenda para su regeneración, que lo escribí en 2023, y hablo también un poco de cómo todo este ámbito digital ha irrumpido en la forma de entender el poder actual. Y yo creo que hasta aquí, con eso, muchas gracias. Gracias, nos cambiamos. Buenos días, todos, todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al profesor Torres por la invitación.
Muchas gracias por además darme la oportunidad de compartir mesa con la profesora María Dolores Montero, que, bueno, no solamente es que somos compañeros, somos amigos de hace muchos años. Muchas gracias al profesor Torres, no solamente por haberme invitado, sino por llevar organizando este tipo de congresos y estas jornadas, actividades que fomentan el pensamiento crítico desde hace ya muchísimos años, desde la cátedra que dirige. Muchas gracias a la organización por todas las facilidades que siempre han dado o que siempre dan para la realización de este congreso. Bueno, cuando me llama el profesor Torres y me pide que venga a participar, digo, bueno, ¿qué puedo yo hablar en una jornada, en un congreso con expertos clarísimos sobre este tema? Yo no soy un experto en la parte más concreta de democracia digital, pero pienso, bueno, creo que hay un aspecto en el que sí me gustaría, y viendo además el perfil de la gran mayoría de los asistentes, incidir. Se llama la visión global, el mapa. Tengo aquí a mi derecha a un catedrático de filosofía y parte de lo que voy a decir, o por lo menos el planteamiento, puede estar en una situación, en una relación clara, o más bien en el aterrizaje de la filosofía en la Constitución. Y el aterrizaje es bueno. Las constituciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis, lo hemos dicho algunos de vosotros que sois o habéis sido alumnos, hemos insistido en ello. Las constituciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos con el nacimiento de Naciones Unidas, igual que tratados de naturaleza internacional, llamados regionales, el más característico de todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, todos ellos nacen después de un momento histórico en el cual el ser humano pues está, como diría en inglés, on the edge, en el borde, al límite, no solamente no solo por todas las atrocidades que se cometieron, sino también porque incluso la Segunda Guerra Mundial termina y ganan, vamos a llamarlo para entendernos, los nuestros, lanzando 2 bombas atómicas. Por lo tanto, el ser humano no puede estar más al límite. ¿Qué ocurre? Que hay un cambio clarísimo. Empieza una nueva era, la era de los derechos humanos, que ha funcionado razonablemente bien durante 60, 70 años y que ahora no sabemos hacia dónde va. Bueno, pues estas constituciones y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, la Declaración Universal parten y pivotan sobre un concepto, que en nuestra Constitución está en el artículo 10, pero, por ejemplo, en la alemana está en el artículo 1, que es la idea de la dignidad de la persona. Todo se construye alrededor de la dignidad de la persona. Y de la mano de la dignidad van los derechos fundamentales, las libertades públicas, y también va un concepto que también está en la Constitución alemana y que nosotros en la nuestra también lo incluimos en el artículo 10.1, que es el concepto del libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad supone que existan unas condiciones facilitadas por el Estado, dadas también por la sociedad en su conjunto, que nos posibiliten tener una capa o un ámbito lo más amplio posible de libertad ideológica. O sea, que tengamos una gran variedad de input, o sea, de influjos externos que nos posibiliten llegar a tener un pensamiento crítico. O sea, que podamos tener una visión del mundo, una cosmología, cada uno la que tengamos, gracias al influjo de elementos tales como una educación abierta, una educación plural, una educación en la cual se nos enseñen distintas perspectivas de las cosas,
Por supuesto, estamos muy influidos, es obvio, por nuestra familia, siempre va a ser así, por el entorno en el que uno nace, por la sociedad en su conjunto, las amistades que uno desde pequeño va teniendo, lo que va captando, por ejemplo, cuando llega a la universidad, o va creciendo con amigos, con asociaciones a las que uno pertenece. Y, por supuesto, un papel importante, fundamental, que es la información que se va teniendo. Y esa información, esa suma de educación, de nuestros influjos familiares, de lo que es la sociedad, de la información que vamos teniendo, por supuesto, lo que nos hace ir cada vez más desarrollándonos en nuestra visión del mundo, que por supuesto nuestra visión del mundo es una visión en general, pensamiento, una cosmología, una idea religiosa y unas ideas políticas. O sea, nuestra filosofía en relación a cómo tiene que funcionar la sociedad, a cómo nos organizamos, a qué es lo que está bien y lo que está mal, pero para lo colectivo, y qué es lo que tenemos que regular y qué política hay que hacer en lo colectivo. Y a toda esa suma es lo que podemos llamar tener un pensamiento crítico. Mientras las fuentes de las que nos nutrimos sean más plurales, sean más abiertas, evidentemente más posibilidad existe de tener un pensamiento crítico y de tener unas ideas políticas en las cuales prime fundamentalmente la deliberación. Porque la deliberación, al fin y al cabo, es la confrontación de esas distintas cosmologías, de esas distintas maneras de ver el mundo, de manera el mundo, en este caso concreto, sobre todo en la parte de lo colectivo, de lo social, y en la cual, si la otra parte o las otras partes tienen también un pensamiento crítico y tienen, por lo tanto, herramientas potentes para la deliberación, sin duda, el resultado de ese proceso va a ser mucho más beneficioso para todos, Empezando porque lo primero que es beneficioso es el propio hecho de la deliberación. El camino ya es el gran logro. Los resultados van a venir, sin duda, a partir de ese camino. Bien, ¿qué ocurre? El ratón ya funciona, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo la información ha sido fundamentalmente un monopolio de los medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, todos conocíamos los medios de comunicación existentes, su ideología, su impronta, su orientación política, y teníamos, por lo tanto, también la posibilidad de contrastar distintas fuentes de información, sabiendo perfectamente, bueno, pues el matiz, el sesgo que existía en cada una de esas fuentes de información. Algunas tendían más a ser objetivas, en teoría las que estaban relacionadas con medios públicos, aunque eso daría para otro debate también muy interesante, pero aquellos que estaban más vinculados a medios privados, pues cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento sabía perfectamente la información que estaba recibiendo, bueno, pues qué orientación política, qué orientación ideológica tenía. La llegada de Internet, la llegada de la digitalización, en un primer momento se vislumbra como una clara apertura de esa fuente de información. Por lo tanto, es algo que a priori resulta claramente positivo. Y yo diría que no solamente a priori, sino que ahora mismo, para alguien que tiene un pensamiento crítico, resulta claramente positivo. Para alguien que se ha alimentado y que ha llegado a ese pensamiento crítico a partir de esa suma de fuentes, de educación, de tu propia familia, de todo lo que vas captando y aprendiendo a lo largo de tu vida y, por supuesto, de la información que vas recibiendo. Pero claro, a medida que entramos y hemos profundizado en la era digital, podemos decir que el influjo de la educación, diría yo también claramente que de la familia,
por supuesto, de los medios de comunicación, cada vez es menos importante. ¿Por qué? Pues porque la propia educación se nutre ya mucho de esas redes, de esa digitalización, y ha dejado, en muchos momentos, y cada vez se está notando más en los últimos años, digamos, va cediendo esa responsabilidad a lo global de la digitalización y del mundo de Internet, inteligencia artificial, en fin, todo este nuevo universo. La familia también ha perdido bastante peso, está perdiendo, para empezar, porque son muchos menos los minutos de convivencia que hay dentro de una familia, aunque estén bajo el mismo techo y en la misma casa. La conectividad individual es clarísima, ¿no? Os lo pregunto a vosotros, pensad en vuestra familia, pensad en vuestra casa, más de una vez, las veces que estáis comiendo, cenando, cada uno con el móvil, cada uno comunicándose y a veces incluso ya mandando WhatsApp de una habitación a otra. Vamos, lo sabéis perfectamente, yo también lo hago en mi casa, que de pronto estoy un WhatsApp de mi hija que está aproximadamente a unos 10 metros con un tabique por medio. Y, por supuesto, los medios de comunicación. No sé si os acordáis que existían antes unas cosas que se llamaban kioscos, ¿vale? En los cuales estaba y había periódicos en papel, y ahora quedan 4 y se venden 8 periódicos. Pero ya no es solo los periódicos físicos, impresos, ya también es la propia periódicos digitales. ¿Vosotros entráis en periódicos digitales? No entráis. Entramos los que venimos arrastrados de los periódicos físicos, impresos, y que, bueno, todavía tienes esa costumbre y, bueno, pues ya no estás desayunando con el cartapacio así delante del café, pero estás con el móvil o con el iPad viendo qué es lo que dice El País o El Mundo, el ABC o el que sea, o un periódico extranjero, ¿vale? Ya tampoco. Entonces, ¿qué input tenemos? ¿Vale? Bueno, pues el input que tenemos parte evidentemente de lo digital. Por lo tanto, con otra, que también se ha dicho claramente y que seguro que os lo han dicho a lo largo de esta jornada. Teniendo en cuenta además que los propios algoritmos, nuestra propia inclinación ya, nuestra propia adicción, nos lleva a consumir justamente lo que queremos consumir. Y, por supuesto, redes sociales nos lo van alimentando. A todos los niveles, lo ha dicho antes muy bien la profesora Montero, desde ver gatos hasta consumir lo que dice el jefe de tu partido político. Y solamente vas a consumir eso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que las fuentes los inputs, las fuentes que teníamos para tener un pensamiento crítico, se han visto claramente disminuidas hacia fundamentalmente una, y que además va siempre alimentándote de lo mismo. ¿Que te gusta el chorizo? Pues venga, chorizo. ¿Dónde queda el pensamiento crítico? Y al quedar donde queda el pensamiento crítico, ahí viene el gran problema, que va de la mano. Hemos dicho que el pensamiento crítico conlleva, sin duda, a la deliberación. No habiendo pensamiento crítico o disminuyendo mucho el pensamiento crítico, va a haber se produce un claro deterioro de la deliberación. ¿Por qué? Porque no manejamos códigos comunes, manejamos códigos diferentes a la hora de tratar un asunto. Muy difícil ponerse en el lugar del otro. Muy difícil, cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestras fuentes de información están cada vez más diferenciadas. ¿Qué conlleva? Conlleva, sin duda, el deterioro de la deliberación, va a traer un deterioro de la democracia, va a conllevar una mayor radicalización en las posturas políticas, supone, por lo tanto, una pérdida de un elemento que es fundamental y que ha sido uno de los grandísimos logros del modelo democrático y social de derecho que nace tras la Segunda Guerra Mundial y que se alimenta de la confluencia de ideologías diferentes, pero que al final
convergían en una necesidad, la necesidad de la cohesión social. Van a ir en detrimento, por lo tanto, de la cohesión social. Esto produce un escepticismo en relación en general hacia el Estado de Derecho, democracias claramente más manipulables, en fin, una situación sumamente compleja, un escenario que a priori, y yo ahora quiero darle un poquito, o por lo menos dar alguna posibilidad de vuelta a la tortilla, pero a priori se plantea como bastante oscuro, al menos. Oscuro. Al menos desde mi perspectiva, o desde la perspectiva en la cual de las claves en las cuales yo también me he alimentado y he llegado a ser un ciudadano ya con una edad, bueno, con cierta visión, vamos a llamarla, a menos la palabra no es privilegiada, pero una visión más o menos, digamos, profunda o compleja de la realidad. Y la verdad es que cuando uno analiza los elementos que ahora mismo existen, es difícil tener una visión optimista. En fin, futuro. No lo sé. Pero muchas veces planteo, pues luchar con la misma estrategia, pero claro, para luchar con la misma estrategia necesitas simplificar enormemente el mensaje. Y la simplificación de los mensajes conlleva la pérdida de la calidad deliberativa. No sé exactamente si eso sería o no una buena solución. El control de lo digital. El control de lo digital creo que hay que ir poniendo alguna puertecita, pero poner una puertecita al monte es imposible porque, como muy bien ha dicho la profesora Montero, uno de los elementos de este nuevo poder es que trasciende claramente el concepto de Estado, trasciende a la capacidad territorial que tiene el Estado. ¿Hacia dónde vamos? No sé, lo mismo vamos hacia seres humanos más felices, pero menos complejos. ¿Quién sabe? Puede que sea una posibilidad a no muy largo plazo. ¿Esto va a ir en mejora de la democracia? Ahí mi visión es claramente pesimista, en el caso de que siga existiendo democracia. Pero, desde luego, no va a ser una visión mejor. ¿Por qué digo esto? Y ya concluyo, y sobre todo porque lo que me gustaría es que me dierais vuestra opinión, incluso que fuerais optimistas y me dierais posibles vías de solución, o simplemente que me dijerais, no, mira, Miguel, está muy bien lo que dice, o muy mal, o me lo critica, o estoy de acuerdo, pero que yo soy feliz así. ¿Para qué quiero una democracia de más calidad? Eso son paradigmas tuyos de cuando que naciste ahí con la transición y todo este rollo. Si yo ya estoy en otras coordenadas mentales, si estamos en otra era, estamos en otra cosa. Si a mí lo público tampoco me va a importar tanto, mientras que tenga mis posibilidades vitales y mi droga. ¿Cómo era lo de 1984? ¿Era el Soma? ¿Era el Soma? Mientras tenga el Soma del libro de Aldous Huxley de 1984, no, esa es de Orwell, ¿no? Del libro de Orwell de 1984, mientras que yo tenga el Soma, que más me da pensar. En fin, que no quiero ser más pesimista de lo que ya he sido, y lo que me gustaría es que vosotros dierais algunas coordenadas, o quien fuera, de optimismo, y que yo me pudiera oír de aquí con ganas de comer, ¿vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna idea, Ramón? ¿Algo? Bueno, si hay alguna cuestión que se quiera plantear o algún comentario. Ramón, si no apostillas tú ahora. Bueno, yo no sé si algunos de los o algunas de las aquí presentes han podido ver una película que se llama Solo ante el peligro. Bueno, pues ahí hay un papel muy inspirador que hace un actor llamado Anthony Kim sobre la prensa.
Bueno, el ruido, sobre todo el ruido escandaloso de un humano histérico, egocéntrico, es decir, profundamente herido, siempre ha dado pie a que, o sea, el dolor siempre ha dado pie a que se instrumentalice, como ha pasado con Beethoven, como ha pasado con Wagner, no tanto así con Mozart, porque la alegría en sí no es un negocio. En definitiva, yo me pregunto, y es una inquietud personal que me preocupa realmente, es cuándo se le va a otorgar la mayoría de edad a la humanidad. No sé si, puesto que como Estado, cuando habla de la Constitución, habla de Estado, y les preocupa tanto el devenir de nuestras decisiones, me pregunto, ¿cuándo vamos a obtener la mayoría de edad la humanidad? Bueno, la pregunta es sencilla de contestar. ¿Qué es la mayoría de edad? O sea, ¿qué entenderías por la mayoría de edad? Pues que nuestras decisiones, sean como sean, no sean juzgadas y no se nos ponga límites ante este paradigma que supone y va a suponer la inteligencia artificial y esto. Yo no creo yo al menos no creo en los demiurgos que van ordenando las sociedades. Yo creo que esto es mucho más azaroso todo al final. Todo es producto de al final llevamos... el ser humano ha ido siempre detrás de la tecnología. La tecnología es la que ha hecho la que ha ido creando cómo son las sociedades, cuál es la cultura imperante. Y ahora mismo simplemente estamos absolutamente arrastrados por un cambio tecnológico de una dimensión, un cambio tecnológico y, por lo tanto, que conlleva un cambio cultural de unas dimensiones, yo me atrevería a decir que únicas en la historia de la humanidad. Creo que únicas. O sea, que nunca se había dado ese cambio. Así, uno estudia y ve los grandes cambios y te va al cambio de la Revolución Francesa, el nacimiento de Estados Unidos, el tránsito, la industrialización, sin duda, pero lo digital, comenzando desde prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial incipientemente, pero sobre todo los últimos 30 años y ya radicalmente los últimos años con el nacimiento de la inteligencia artificial, eso va a suponer un cambio, yo creo que un cambio del paradigma humano. Así lo que digo. Entonces, ¿qué es la mayoría de edad? ¿Qué es la mayoría de edad? ¿La mayoría de edad de qué humanos? ¿De qué humanos? ¿De los humanos versión antigua como nosotros, o por lo menos los que tenemos aquí una cierta edad? ¿De los que estáis en versión tránsito, que yo creo que sois los que estáis en el entorno de los 20 años? ¿O de los que no sé cómo van a ser, que son los que estarán naciendo ahora y los que nacerán en los próximos años? No sé, es que no sé lo que es la mayoría de edad, y creo que la propia idea de ser humano está en tránsito hacia otra dimensión. Es que además me vienen las posibilidades incluso a otros niveles. A niveles ya no me refiero solo de inteligencia y pensamiento, sino incluso la posibilidad de la no muerte. O sea, que es que todo está a punto de ponerse sobre la mesa, ¿no? Hay otras cuestiones que también me resultan ahora mismo muy interesantes. Muchos pensarán que lo que hay además es un exceso de humano en el planeta. Y yo desgraciadamente creo que en los próximos años, décadas, esto se va a ver. Y que estamos comenzando un proceso. Ahora, es que no quiero... Es que lo que tengo sobre todo son 1000 dudas. Ni una sola certidumbre. Desde luego lo que no hay es alguien que te diga, mira, mayor de edad. Eso no existe, ¿no? Existe Donald Trump no es ese demiurgo. El Musk o los popes de Google tampoco están en esa tesitura. Nadie está en esa tesitura. Es que no existe esa tesitura. Todo mucho más azaroso.
Depende más de cómo vayan sucediendo las cosas. Depende, en parte, también de lo que cada uno de nosotros empecemos a hacer. Individualmente, pesa poco. Si es colectivo, sí, pero tenemos las herramientas para poder hacerlo. Vamos a tener las herramientas para poder hacer, para que lo hagan dentro de unos años. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que yo al menos he querido poner aquí de manifiesto. Que se están perdiendo esas herramientas. Esa herramienta es la deliberación, la herramienta es el pensamiento crítico, la herramienta es el que nos ponemos de acuerdo, la herramienta no es el que cada uno somos felices en nuestra pequeña parcela con nuestra droga diaria. No lo sé. A ver, alguien que sea un poco más optimista. Yo quiero, bueno, un poco optimista, tampoco yo soy muy optimista, pero, a ver, desde el punto de vista jurídico, la mayoría de edad, al final, un concepto jurídico que, por ejemplo, son los 18 años, pero podría ser los 16, los 21. Entonces, creo que tu pregunta es más profunda y a lo que te estás refiriendo es, a la mayoría de edad, es que cuándo nos van a dejar de considerar que somos meros, por ejemplo, consumidores, incluso de información, o nos van a tener en cuenta nuestro pensamiento y no nos van a manipular, como parece por el discurso, por ejemplo, que yo he hecho que están haciendo. Creo que va por ahí. A ver, por intentar ser algo positiva, aquí lo importante es, ya estamos metidos en esto, ¿vale? Ya estamos en un escenario en el que estamos siendo manipulados, o por lo menos ya no tanto manipulados, sino dirigidos hacia un tipo de pensamiento, ¿vale? Ya sea, pues, por ejemplo, ahora el conflicto que hay en Oriente Medio, o si con temas importantes como inmigración, seguridad, muchos temas muy importantes. Entonces, ya estamos siendo dirigidos a través del uso de nuestro smartphone. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos manipulen? No, aquí mi opinión es no asumir acríticamente todo lo que nos dice el ordenador. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil que ocurra en la realidad. Tenemos que verlo todo con espíritu crítico. Pongo un ejemplo muy burdo, pero muy fácil de entender. Como profesores, ¿vale? Yo aquí ya me pongo en el terreno de profesora. Yo ahora me estoy encontrando desde hace 2 años a esta parte, que mando una práctica y el trabajo está claramente hecho con ChatGPT, pero me dejan hasta el prompt puesto de aquí tienes una reflexión en sentido como si fuera un alumno de primero del grado en Derecho. ¿Quieres que te dé un tono más? Y me lo ponen. Y entonces digo, no solamente, porque digo, bueno, es que ChatGPT está ahí, ¿vale? No solamente usas ChatGPT, que bien usado no me parece una mala herramienta, sino que no le ha dado por leer lo que ha dicho. Entonces, asume tan acríticamente lo que la tecnología le va a decir que si hubiera puesto una barbaridad, la va a creer. Entonces, aquí sí hay que hacer pues, un ejercicio muy importante que yo creo, y esto es una opinión personal desde que lo estoy estudiando, que se tiene que hacer desde la escuela, ¿vale? Que es la educación digital. Y no la educación digital de aprenda a usar una tablet o el programa Seneca que le pasamos las notas y la tarea a tus padres que tienes que hacer para el fin de semana. No, el uso responsable de la tecnología. Y el uso responsable de la tecnología, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, es, yo diría también, un tema ahora mismo de seguridad nacional, ¿vale? Entonces, esas personas, esos adolescentes, tienen que tener una educación, una alfabetización digital responsable que en un futuro le hagan no asumir acríticamente todo, porque entonces sí es verdad que no vamos a ser nunca tenidos con ese concepto que has dicho de mayoría de edad, porque al final nos van a dirigir el comportamiento y el pensamiento. Y eso es un problema. Y simplemente indicar, terminar con lo que empecé, que así no va a haber... Así no puedes desarrollar libremente tu personalidad. O mejor dicho, la personalidad que desarrollas es esta, acortadita, porque es de lo que te han, de la fuente que tienes, ¿no? Entonces, he incidido antes en la parte deliberativa, la parte pública, la parte de pérdida de calidad democrática, pero ya no solo la calidad democrática, es también tu propia percepción del mundo va a ser mucho más limitada. Como me han sacado... ¿Se oye? Ahora. He captado su atención, no de todos, porque... Venga, les doy 15 segundos para que terminen el mensaje que están mandando.
muchos de ustedes, dejen el teléfono móvil. Por favor, mírenme, de verdad, mírenme. O sea, los 2 o 3 conceptos básicos que se han expuesto muy interesantes definen muy bien la esquizofrenia en la que nos estamos viviendo hoy en día. Y esto es un laboratorio extraordinario. Ustedes son todos alumnos de la mayoría de Derecho y esa esquizofrenia se ve muy bien. O sea, muchos de ustedes están escuchando estas sesiones a la vez que están mandando WhatsApp o a la vez que están mirando TikTok o mirando Instagram. Luego después ustedes dicen que están en modo multitarea. Multitarea los animales. Los seres humanos enfocamos. Si no enfocas, estás perdido. Los animales sí que pueden estar en multitarea, pero su nivel de creación es mínimo. Evidentemente, la pregunta de la alumna, ella preguntaba por un término filosófico, que es la mayoría de edad, tomar decisiones por uno mismo. No el tomar decisiones por los demás. Y ahora la tecnología parece que está tomando decisiones por nosotros, sin que nos demos cuenta y algunas veces siendo conscientes de que está tomando esas decisiones y no nos importa. Entonces, lo que sí me ha parecido interesante es esa apelación a la cosmología. O sea, ¿qué cosmología tenemos? ¿Ya? El problema de esto es que la filosofía entra en crisis a finales del siglo XX justamente porque el mundo se vuelve tan complejo que no podemos tener una cosmología. O sea, la filosofía colapsa. Colapsa significa que ahora mismo no hay un sistema como existía en la época de Kant o de Hegel hoy en día no puede haber una teoría que dé sentido o explicación a lo que nos está ocurriendo. O sea, vamos ciegos. Y eso se refleja en una cierta escepticismo socializado. O sea, sin darnos cuenta somos escépticos, sin darnos cuenta. Y ese escepticismo socializado nos lleva a una especie de esquizofrenia en donde nadie quiere tomar su decisión. ¿Cuál es la decisión? Apagar los teléfonos móviles. No les digo las 24 horas del día, pero la oportunidad que tienen de estar 4 horas sin que nadie le esté mandando imperiosamente que atiendan a otra cosa que no sea lo que aquí está, eso es una decisión que tienen que tomar ustedes. Y la deben de tomar conscientemente. Esa es la mayoría de edad. O sea, que si ustedes quieren ser yonkis digitales, que lo decidan. Pero no se enfaden cuando alguien les diga que ustedes son yonkis digitales. O sea, evidentemente nuestra función aquí es dirigirnos a ustedes, porque nosotros ya gran parte de nuestra vida la tenemos hecha. Y el desconcierto lo tienen ustedes y lo tenemos nosotros. Porque el sistema es muy poderoso, es muy potente. Es muy difícil no sacar el teléfono móvil para contestarle a tu amigo que te ha mandado un WhatsApp diciéndote ¿qué haces? Y tú le dices, nada, aquí, donde estás. Ese es el nivel de conversación que tenemos. Y van pasando los días, van pasando las horas, van pasando los sistemas y lo que no te das cuenta es del momento tan interesante que estamos viviendo, pero a la vez ese momento interesante es una condena. O sea, hay un refrán chino, más bien una maldición china, que dice, así viva en un momento interesante. Porque vivir en un momento interesante es quedarte sin principios rectores. Y al no tener principios rectores, te los tienes tú que construir. Esa es la mayoría de edad. Pero la tecnología es muy potente, la tecnología es muy poderosa. Entonces,
me sumo al uso responsable de la tecnología. Para que, no sé, vamos, yo casi... La única manera... Sí, lo estaba apuntando, ¿no? O sea, la única manera de resistir a la tecnología es apagándola. No siempre, pero ustedes pueden estar hasta las 1:30, hasta las 2 en Instagram o en TikTok. ¿Cómo resisten eso? Apagando. Hasta las 7 de la mañana o hasta las 6 que se levanten para estudiar. El esfuerzo es lo que nos va a distinguir, me estoy arrollando yo aquí, lo que nos va a distinguir en este momento de la tecnología es nuestra posibilidad de crear. Nadie te va a pagar por lo que sabes, te van a pagar por lo que sabes hacer con lo que sabes. Porque las tecnologías saben muchísimo más que cada uno de vosotros. Ahora, la parte creativa, lo que seáis capaces de hacer con lo que sabéis, eso es personal e intransferible. Y entonces tenéis que decidir vosotros qué vais a hacer con eso. Esa es la mayoría de edad, ¿no? Kantiana. Ya está. ¿Puedo? Sí, buenos días. En primer lugar, quiero trasladar una felicitación a todos los ponentes por las intervenciones que han hecho, que nos han ilustrado y nos han hecho crecer tantísimo. Quisiera hacer una introducción a lo que voy a comentar con un ejemplo muy vulgar, pero que creo que refleja perfectamente lo que quiero dar a entender. Un cuchillo. Nosotros necesitamos un cuchillo para pelar una naranja, pero a su vez con un cuchillo podemos matar a una persona. Me voy a centrar ahora en la ponencia que ayer dio el profesor Torres sobre el autoritarismo. Entonces hacía una similitud de las circunstancias que se dan en el autoritarismo, tanto se dieron en la época de la caída del Imperio Romano, cuando entra el feudalismo y demás, con lo que se da actualmente. Yo la diferencia que veo es la siguiente. En aquella época, digamos que esto se daba más bien impuesto, porque había que atender unos principios primarios, unas necesidades que se requerían. No sé si me oye bien, es que hay veces que no se me oye bien. Se requerían. Actualmente creo que entran también, entran ya unos principios muy voluntarios por parte de nosotros, en esto de la confrontación entre la ética, la inteligencia artificial y demás. Entonces la pregunta para mí, y la clave está, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué precio pretendemos pagar por todo esto? Entonces yo concluyo personalmente, allá mi opinión personal, de que esto es un criterio muy individual que tendrá que aplicar cada uno, puesto que colectivamente parece ser, por lo que usted acaba de exponer ahora mismo, que así es una realidad, eso lo estamos viendo todos, quizás los que tengamos mayor edad precisemos en un porcentaje menos alto prescindir o seamos capaces de prescindir de esto. Pero conforme vamos bajando a una edad más joven, pues hay una dependencia que está claramente determinada ahora, que es por lo que usted acaba de exponer, y es que es una realidad que estamos viviendo todos los días. Entonces, incluso nosotros, las personas que tenemos cierta edad, también hacemos uso de ello, pero que hay un contrapeso más evidente entre esa educación que hemos recibido, de la época que venimos y demás, con lo actualmente nuevo que hay. Aparte de eso, de nuestras limitaciones también tecnológicas. No hemos nacido aquí, nos cuesta bastante más trabajo. No sé si ha quedado claro la exposición que he hecho y entonces quiero agradecerle a ustedes la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras sí. Muchas gracias a los dos por vuestras presentaciones. La verdad que además se han complementado muy bien, ¿no? María Lola, me ha gustado mucho ese recorrido que ha hecho, ¿no? Y de cómo ejemplos pues, que nos están afectando día a día. Y Miguel, pues también me ha gustado pues, ese llamado, ¿no? al pensamiento crítico. Pero como docente me interesa preguntaros, porque lo que está claro es que tenemos un problema de competencia. Como docentes competimos con las tecnologías, o sea, es que es imposible, vivimos en la economía de la atención, yo también me distraigo ahora mirando las noticias para ver qué está pasando con el tema de Irán o respondiendo a algún correo que requiere mi urgencia, pero al margen de todo eso y al margen del tiempo que no solamente los alumnos, nosotros también pasamos delante de las pantallas, me pregunto
el problema que ahora se hace todavía más evidente, como ponía de relieve Marilola, sobre el tema de la falta de leer, sobre todo en derecho. Ayer lo comentaba con los compañeros que digo, sí, la falta de las ganas de leer. Con mis alumnos yo lo veo también. Digo, no os gusta leer, os gusta muchísimo menos escribir. ¿Cómo has decidido ser un jurista? ¿Por qué te has escrito la carrera de Derecho? Y yo sé que en la universidad, sobre todo en la universidad pública, es muy difícil cambiar un programa, un plan de estudio y tratar de cambiar algo que de alguna manera se acompase a los tiempos que vivimos, a los cambios tecnológicos y demás, pero no sé, quizá una nueva prueba de ingreso, de acceso a la carrera de Derecho, ¿no? que permita por lo menos ver hasta qué punto una persona es capaz de leer, entender un texto y escribir y reflexionar sobre él, cosa que cada vez se ve menos y menos porque hoy en día la tecnología ya lo hace todo por nosotros, ¿no? Como el ejemplo que pone Marilola, desgraciadamente lo hemos visto, yo lo he visto hasta en proceso de selección. El incluir, ponga usted esto en la carta o querido empleador XXX o inserte aquí el nombre, ¿no? Entonces me gustaría verlo desde vuestra perspectiva, que lleváis tantos años trabajando como formadores de juristas. Este problema, el problema de las pantallas, Ramón lo decía, ¿no? Pues apaguemos el teléfono, pero claro, el problema es que no podemos apagar el teléfono y necesitamos la atención de ellos. ¿Cómo lo hacemos leer más? ¿Cómo lo hacemos escribir mejor? Eso, no sé si sobre ese punto tenéis alguna reflexión. Muchas gracias. Mucha reflexión hay, porque el gran, digamos, la gran problema o una situación que nos estamos encontrando. Lo que ocurre es que de la tecnología, antes Ramón ha hecho una propuesta que me parece muy inteligente si se fuera capaz de ejecutar. El ser humano no se caracteriza por la renuncia. No renuncia. Si puede, lo coge, lo que tenga, no va a renunciar. Podrá renunciar a la fuerza, pero voluntariamente la renuncia, bueno, 4 monjes y poco más, ¿vale? La tecnología, la inteligencia artificial, en el ámbito jurídico en concreto, en el ámbito del derecho, es otra revolución, indudablemente. Nunca se han visto mejores demandas, mejores querellas puestas por abogados que las que se ven ahora mismo. Y además, lógico, yo entiendo, porque también es una cuestión de economía del tiempo, economía de todo. O sea, si va a haber si tú das unos datos y te van a redactar una demanda espectacular en minutos, que tú puedes estar 2 o 3 días para llegar ahí. Lo que ocurre es que siempre, hasta ahora, uno tiene el pensamiento crítico para poder supervisar lo que te viene y decir, bueno, está muy bien, pero esto sí, esto no, esto por aquí, por allá. Con los alumnos, que muchos aquí se tenían que ir, que por lo tanto les libero cuando se tengan que ir, porque tienen ahora otra clase, pero algunos de aquí hay alumnos, y lo primero que les digo en primer día de clase, además estabas tú también presente, es que nosotros tenemos que estar y usar la inteligencia artificial, que no tenemos más remedio que usarla. Ahora, lo que hay que hacer es, sin duda, tener la capacidad de criticar lo que está bien, lo que está mal, supervisar y trabajar con esa herramienta desde el primer segundo. O sea, su propia formación, educación, tiene que ir ya de la mano de la inteligencia artificial. Todo lo demás repito, está llamado al fracaso. Además, porque es como vienen ya, o están empezando a venir. Están llegando las primeras generaciones, pero las que vienen detrás, con muchísima claridad. Vienen ya con eso arrastrado desde su formación del colegio y de la secundaria. Entonces, pedir ahora volver a un modelo clásico es que creo realmente que nosotros seguimos con nuestro paradigma, pero que se ha acabado ese paradigma, que el paradigma ese muere, que está muriendo y que muere en años. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, ahora tenemos que ver cómo somos capaces de vivir en ese paradigma, de formar y de educar con ese paradigma, cuando los primeros que no tenemos nada claro somos nosotros mismos. Entonces, lo único que se me ocurre es
hablarlo mucho, por supuesto, prueba y error, pero no tirar la toalla, en el sentido de decir, bueno, pues ese escepticismo, que yo dije algo y que, por supuesto, el profesor Román todavía lo ha dicho con más fuerza, ese escepticismo, pues intentar luchar contra él. Tener por lo menos, bueno, pues la esperanza de la lucha y de decir, bueno, la lucha en el sentido no de ir contra la inteligencia artificial, eso es imposible, eso no va a ser un iconoclasta, es absurdo en ese sentido. Lo que hay que intentar es ir de su mano, intentar domesticarla. Por supuesto, lo que se pueda poner, y ya existe un reglamento a nivel europeo, que se quedará obsoleto si no se ha quedado ya en nada de tiempo, pero bueno, ir ordenando un poco, sabiendo las dificultades del propio orden y que en todo caso va a ir por delante nuestra. Pero bueno, por lo menos no dejarte arrastrar del todo. En fin, poner voluntad en intentar ir más bien de la mano. Yo te voy a responder porque es verdad que cuando tuvimos la presentación el otro día, a mí este tema es algo que me inquieta bastante desde el punto de vista personal, porque yo dedicándome precisamente, mi línea de investigación es esta, la democracia digital, las nuevas tecnologías, tal, pero luego como profesora en clase me cuesta decir, bueno, como me gusta tanto lo digital, investigo sobre ello, vamos con ChatGPT, inteligencia artificial, todas nuevas tecnologías. Al principio sí, yo tampoco llevo tantos años dando clases, pero yo al principio era, venga, nuevas tecnologías, habéis visto mi presentación incluso, me gusta mucho todo lo que sea nuevas herramientas informáticas, me gusta. Pero es verdad que en clase me está costando adaptarme a, y digo 2 o 3 años a esta parte, tampoco mucho más, desde la irrupción de la IA. Me está costando adaptarme porque sí estoy viendo que está bajando mucho el nivel en cuanto a comprensión lectora, en entender textos, en no leer, el ejemplo que he puesto antes, no leer, incluso lo que ha puesto ChatGPT. Bueno, si te lo ha hecho ChatGPT y no lo has hecho tú, venga, vale, pero léetelo al menos, léetelo, porque entonces, ¿cómo voy a probar, cómo vas a sacar la carrera de Derecho, que además una de las competencias básicas que se le presupone a un jurista, que tú lo has dicho, es esa capacidad de oratoria y de lectura? A ver, no se puede hablar bien si no se lee, eso una va de la mano de la otra. Entonces, yo aquí sí es verdad que me está costando. No quiero llegar al punto de, como algunos compañeros, algunos colegas, me consta que lo hacen, de a partir de ahora en mis clases nada de ordenador, nada de móviles, todo con boli y papel, porque sería un poco lo que ha dicho Miguel, y contra el avance de la sociedad. No podemos evitar la realidad es que se usa inteligencia artificial y por mucho que tú se la impidas, la van a usar, incluso en el futuro mercado laboral la van a usar. Hay que saber cómo adaptarse, cómo implementarlo sin que ello suponga pues, que dejen de tener esa capacidad de crítica y lo que he dicho antes, de esa asunción a crítica de todo lo que viene dado por la tecnología. Entonces, ¿qué estoy planteándome? Todavía no lo estoy haciendo, pero me lo estoy planteando. También es verdad porque, lo digo claramente, es un poco más engorroso para mí como profesora, y es volver al examen oral. Ahora mis alumnos estarán asustados cuando digo esto. Pero así me aseguro, o por lo menos exposiciones. A mí ahora, incluso los propios TFG, yo, habiendo sido coordinadora de TFG, también me planteo que actualmente no tiene tanto sentido. No tiene sentido a no ser que te vayas a dedicar a la investigación, porque yo no quiero corregir un TFG hecho con ChatGPT, porque para eso me meto yo en ChatGPT. Entonces, hay que replantearse todo, y esto es verdad que no ahora mismo un congreso de innovación docente, pero estos son problemas que se plantean en los congresos de innovación docente. Entonces, ¿qué hago? Pues yo prefiero no mandar ese trabajo, o yo te lo mando, investiga sobre este tema como tú quieras, pero vas a tener que exponérmelo. Sí, sin nada. Entonces ya me obligo a que se lo lea, a que se lo estudie, a que yo le pueda hacer preguntas para que comprenda lo que ha leído. Es más engorroso para mí, pero ahí yo creo que sí está el papel nuestro de adaptarnos a la tecnología. No, venga, todo con inteligencia artificial y no estudiáis o cada vez menos, no leáis. De hecho, voy a recomendar otro libro, a raíz también de lo que ha comentado antes el profesor, que me lo estoy leyendo ahora mismo, no me lo he acabado, pero me está encantando. Y para la gente joven lo recomiendo sobre todo, que se llama El valor de la atención, no sé si la veis, El valor de la atención, de Johann Hari, que habla precisamente de eso de no poder estar desconectado del móvil, incluso viendo la televisión.
Seguramente os ha pasado que estáis viendo la televisión, a mí me pasa, estoy aquí criticando, pero soy la primera a la que me pasa. Estoy viendo una película en Netflix y digo, ostras, veis media minutos para atrás que llevo un rato con el móvil y los propios guionistas de películas están ya, lo saben, y están ya haciendo guiones cada vez más simples para captar nuestra atención. Si eso, que es una película, se materializa en todos los aspectos de la vida, ojo, cuidado, que nos están considerando cada vez más tontos. ¿Vale? Entonces, aquí volvemos otra vez a lo de la mayoría de edad y todo esto, de estamos en un momento en que nosotros tenemos que decir, ojo, cuidado, ¿vale? Y nada más. Ya está, gracias. Había una pregunta, Diego. Por fin. Probando sonido. ¿Probando sonido? Ah, ok. Bueno, mi nombre es Shaylan y estoy en el Máster de Cultura de Paz y soy de Venezuela. Pero antes de hacer mi intervención y hacerte una pregunta, María, ¿cierto? Lola, más fácil. Ok. Quisiera preguntarle acá a mis compañeros de Derecho y también del Máster, ¿qué pasaría si el día de mañana ustedes se despiertan y la aplicación informativa o de comunicación que ustedes más usan está inactiva? O sea, no les funciona, se queda en gris. ¿Cómo se sentirían? Muerto. ¿Cómo? Agobiado, ¿qué más? Que no puedan abrir TikTok, ejemplo, o Instagram. ¿Cómo se sentirían? Confundidos, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, eso es un caso que pasó en mi país, pero no específicamente con TikTok, sino con Twitter. María comentaba que en el 2021 X suspendió la cuenta de Donald Trump. Bueno, en mi país, más allá de la cancelación de esta red social, sucedió lo que se llama moderación corporativa, ¿no? Porque Twitter, luego de que el 24 de julio del 2024, en mi país, de las elecciones presidenciales, no se demostrara cuál había sido en realidad el resultado, no se demostrara con las actas, pues la cuenta del expresidente Nicolás Maduro tenía la insignia de presidente, que es la gris, ¿no? De verificación, que eso se le da más que todo a los presidentes. Esta pasó a ser azul, quiere decir que la red esta cuenta no lo asociaba pues, como presidente legítimo. Entonces eso fue un boom y de hecho Twitter ha sido para nosotros la plataforma en donde más rápido nos hemos comunicado en cuanto a noticias, a primicias. Y en este entonces, mientras no se daba el resultado de las actas, todos los venezolanos nos descargábamos en esa aplicación. Y a raíz de que Nicolás Maduro se sintió incómodo por lo que había hecho Elon Musk, él simplemente dijo, pues no hay Twitter para nadie. Y nosotros amanecimos sin Twitter. Hasta el mes pasado que lo volvieron a colocar, porque bueno, estamos en una transición, digámoslo así. Entonces, mi pregunta es, ¿quién debe moderar el discurso en momentos de crisis? Si dejamos que la empresa lo haga, privatizamos la justicia y de cierta manera ciertos derechos humanos. Pero si dejamos que lo haga el Estado, van a usar la protección social como una excusa para el control social. Bueno, pues esa pregunta que hace es la pregunta, podríamos decir, del millón, porque hay regulaciones, antes lo he dicho, en el caso europeo hay regulaciones precisamente para que no pase eso que ha pasado en Venezuela. Claro, aquí nos enfrentamos con la diferencia de ordenamientos jurídicos, por supuesto. Sí, ahí estaba claro el objetivo que tenía en este momento de Maduro de suspender Twitter, que es eliminar el debate público, ¿vale? Entonces, es que, claro, el ordenamiento jurídico es complejo porque depende, por un lado, la libertad de empresa. Tú has dicho, ¿quién debería regularlo? A ver, hay mecanismos que tiene la propia plataforma que ellos consideran que deben moderar contenido. El propio cambio de Twitter, tú lo has pronunciado perfecto, yo lo pronuncio Twitter, ¿vale? Twitter, ahora es X y, por supuesto, antes lo llevaba el directivo, tenía un ideario y ahora es totalmente opuesto. Y lo estamos viendo también en la plataforma.
La propia suspensión de Trump de la cuenta de 2021 ahora no pasaría. De hecho, creo que en el momento que llegó Elon Musk a dirigir X, lo volvió a admitir. Entonces, el poder de aquí digital es muy grande, porque incluso aunque un Estado quiera limitar, como el caso ahora, por ejemplo, que se está planteando en España, de que se limite, de que se investigue también a las redes sociales por el uso casi indebido de información falsa, bueno, pues aquí habrá defensores que digan que estamos limitando la libertad de empresa, incluso la libertad de expresión, y otros que digan, pues todo lo contrario, que lo que se hace es lanzar, en este caso, a lo mejor desinformación contra el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no te puedo responder con un sí o no quién debería, porque yo creo que debería ser, y eso ha ocurrido en Europa, por ejemplo, creo que las instituciones, en este caso europeas, o en el caso de Latinoamérica, por las que correspondan, sí deberían trabajar conjuntamente, ya digo, en Europa se hace, con las plataformas, y exigirle que tengan unos mecanismos internos de moderación de contenido con temas genéricos como puede ser eso, desinformación, publicidad engañosa, mucha protección a los menores de edad. Eso sí, que trabajen conjuntamente, pero claro, los intereses nunca van a ser los mismos, ¿vale? No sé si... Gracias. Yo creo que sí. Sí. Son las 12 ya. Bueno, pues nada. muchísimas gracias a todos por la atención y Dale. muchas gracias, decía, a todos y ahora continúa en unos minutos el Congreso. Muchas gracias. Gracias.